en cuanto a la calidad tanto del ciudadano como del cliente, ¿no? Usuario y cliente, que recordemos un poquito que en la clase pasada hemos mencionado por ahí que cuando hablamos de ciudadano o hablamos de usuario, nos enfocamos en el sector público y cuando nos referimos al cliente, nos estamos refiriendo o enfocando hacia el lado privado, ¿ok? Entonces, para que tengamos ahí los términos claros y poder empezar ahora sí a conocer ya la información que tenemos preparada para el día de hoy. Les tengo una preguntita súper sencilla y quiero por ahí, por favor, que podamos participar, o sea por micro, o sea por el chat también. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que el usuario o que el cliente o el ciudadano como tal, o sea, en general, cada uno de nosotros, percibimos al sector público y al sector privado como un sistema moderno o no? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen desde su posición a lo mejor como clientes o como usuarios tal vez? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué perciben? ¿Lo perciben como un sistema moderno o como un sistema tal vez que está camino hacia la modernización? Ambos, o a lo mejor alguien me dice, no, ¿sabes qué, profesora? Yo considero que de repente X sector sí es moderno y tal sector no lo es tanto. Entonces quisiera por ahí leerlos un poquito o tal vez escucharlos, pero igual el chat está activo para que por ahí ustedes puedan darme sus opiniones, sus respuestas, ¿no? Y podamos conversar un poquito respecto a este punto que es importantísimo, ¿no? La modernización como tal del sistema en general. Pero sí quisiera saber, ¿qué ustedes consideran? ¿Cómo lo perciben? ¿Perciben al sector público como moderno o tal vez no? ¿O al sector privado tal vez sí lo consideran moderno o tal vez encaminado más hacia la modernización o para nada? Tal vez alguien me dice, no, ¿sabes qué? Yo considero que ninguno de los dos está o se puede categorizar como un sistema moderno, porque tal vez le falta esto o le falta lo otro. Entonces, quisiera por ahí, chicos, leerlos, escucharlos un poquito. Estamos conectados, a ver, cerca de 18 personas. Está Erika, Alejandra, Evelyn, Gloria, Jesús, Juan Diego, Yulisa, Catherine, bueno, hay dos Catherines por ahí, Lía, Lucía, Maribel, Natalia, y Natalie, también Sonia, Tatiana, Xiomara que se acaban de sumar. Entonces, quisiera por ahí que me cuenten un poquito, ¿no? Yo desde mi perspectiva, por ejemplo, puedo decir que la parte privada está tal vez mucho más modernizada que la parte pública, ¿no? Pero es mi perspectiva, tal vez alguno de ustedes por ahí piensa diferente o coincide de repente con lo que menciono, ¿no? A ver, vamos con lo que nos comenta Catherine. Las personas suelen ver el sector privado como más moderno porque invierte en tecnología y hace que los procesos sean más rápidos y eficientes. En cambio, en el sector público, a veces se percibe como más burocrático y lento en adoptar cambios. Aún así, en algunos lugares donde el gobierno ha impulsado la digitalización, esta percepción ha mejorado muchísimo, es verdad. Y todo esto depende de la experiencia que tenga cada persona con los diferentes servicios. Así es, tal cual como Catherine lo ha definido bastante bien, ¿no? Algunas personas podemos definir como la parte privada tal vez un poco más moderna, porque si bien es cierto, sí hay una mejora continua, sí hay una inversión de por medio, ¿no? Hacia esta parte de la modernización o hacia esta parte de la digitalización también, pero como ella también lo comenta, hay ciertos lugares donde el Estado sí ha invertido también mucho más en términos de modernización o digitalización, como les mencionaba, y pues definitivamente la experiencia ha ido mejorando también en la parte pública. Así que sí, es totalmente cierto, estamos por muy buen camino. Por aquí Evelyn nos pone, yo considero que sí se percibe como moderno. Sí, o sea, tal cual, ¿no? Definitivamente ambos sectores tienen su parte moderna o su parte digitalizada, tal vez uno un poquito menos que otro, en el otro tal vez recuerden que hay un enfoque más hacia el cliente, que es más en la parte privada, como lo conversábamos en la clase anterior, ¿no? Porque recordemos que la parte privada depende mucho también del cliente, la experiencia que el cliente recibe, cómo se siente con la marca, con su producto, con su servicio, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación también hacia ese lado, pero obviamente el gobierno también lo tiene hacia el ciudadano. Entonces, hay en ambos sectores, digamos que hay cierta modernización, tal vez podríamos decir que en uno más que otros, como lo comentaba su compañera, que hay ciertas zonas en las que sí hay aún
más tendencia hacia la modernización en la parte pública. El sector privado es más moderno y hay más eficiencia en los públicos y hay más eficiencia. En los públicos muchas veces son menos modernos, ¿ok? Sí, también pasa, ¿no? Creo que el sector privado está avanzando hacia un sistema moderno, en cuanto el sector público aún tiene un largo camino por recorrer para mejorar. Sí, es cierto. Ahí, como lo conversábamos el lunes, ¿no? Cuando hablábamos de los desafíos o de los principales retos que existe dentro de la parte pública. Pero igual vamos a ir conociendo porque tal vez nuestra percepción, o podemos decir tal vez, ¿no? Desde nuestra posición, no, yo considero que la parte pública está un poquito más estancada tal vez, pero no es que no se haga nada por mejorar. Hay un camino que, como bien lo mencionan ustedes, aún falta por recorrer y vamos a conocer un poquito en qué consiste ese camino hacia la búsqueda de esa modernización o de equiparar tal vez con la parte privada, ¿ok? A ver, por aquí tenemos, bueno, ya lo había leído, que es lo de Alejandra y Natalie. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por la participación. Bien, vamos a conversar un poquito acerca de qué cosa es el servicio, para poderlo tener un poquito más claro, ¿no? Y nos dice que el servicio, denme un segundo para sacar por aquí un puntero láser, listo, que es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y de actitudes que se diseñan para satisfacer las necesidades del usuario y cliente. En ambos sectores, públicos y privados, nos entregan un servicio. Así vayamos y compremos un producto en la parte privada o vayamos a hacer un trámite en la parte pública, hay un servicio de por medio, que ese servicio básicamente es cómo satisfacen la necesidad que yo como cliente o como usuario, como ciudadano estoy teniendo, ¿no? Que si lo llevamos al lado más específico es básicamente cómo me siento yo con esa atención que he recibido por la persona con la que estoy interactuando, que es la cara, la imagen del negocio en ese momento en el que yo estoy teniendo una conversación de repente con un colaborador de una empresa o ya sea de una entidad pública. Entonces, los colaboradores de ambos sectores, por eso les decía que es indistinto tanto la parte pública como privada, deben considerar qué cosa. Primero, ser capaz de mantener una actitud positiva al interactuar con los usuarios o con los clientes. Usuario público, cliente privado, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener en cuenta y siempre lo menciono, la parte de que somos personas tratando con personas, ¿no? Atendiendo personas. Y la idea es que tratemos como quisieras que nos traten, ¿no? Atendamos como quisiéramos ser atendidos también. Entonces, la idea es que en ambos sectores, públicos o privados, porque en ambos pasa que a veces hay ciertas deficiencias, pues lo ideal es que tengamos la capacidad para poder mantener siempre una actitud arriba, una actitud positiva, para poder interactuar y brindarle una buena experiencia al ciudadano o una buena experiencia al cliente, que parte muchas veces de decirle un buenos días, ¿no? O un buenas tardes, tal vez, o decirle muchas gracias por su visita o un vuelva pronto. Entonces, desde cosas muy chiquitas podemos ir trabajándolas hacia la mejora continua para poder brindarle a mi cliente o a mi usuario un buen servicio, pero todo parte definitivamente desde esa buena actitud que tenemos que tener, ¿no? Por eso también es fundamental tener súper claro y presente que si bien es cierto, somos humanos, somos personas, podemos tener ciertas problemáticas, ciertas complicaciones personales, tienen que estar muy bien separadas de nuestro ámbito profesional para que eso no pueda involucrarse y no pueda perjudicarse en cuanto al servicio que yo le voy a otorgar a mi cliente o a mi usuario, ¿no? A veces yo les decía, por ejemplo, a los chicos cuando a veces nos veían muy algo, hagan de cuenta, por favor, que ustedes están, que tienen aquí un arbolito, no sé, un percherito, y cuelgan todos sus problemas ahí, e ingresamos con la mente súper fresca, con la mente tranquila, con la mente en calma, a poder laborar y entregarle lo mejor a nuestros clientes. Sobre todo, ya les he contado, y también por ahí les mencionó Adriana, ¿no? Que yo me desempeño en un sector de finanzas, en un sector de banco. Imagínense un sector en el que trabajas con dinero todo el día, no puedes estar con la mente cargada con problemas personales, porque si no, estás supeditado a que puedas tener algún error con algún cliente, que hagas mal algún retiro, hagas mal algún depósito, algún faltante, algún sobrante, entonces eso obviamente te perjudica, ¿no? Y la idea es que siempre tengamos
bien separada esa parte personal de la parte profesional. No es fácil, es un tema de gestión de emociones que se aprende con la experiencia, que se aprende con el tiempo, pero hay que ir trabajándolo y hay que ir formándolo desde el momento en el que nos encontramos, o sea, desde ahorita, ¿no? Y por ahí definitivamente hay personas que sí tienen una capacidad para poder separarlos mucho más rápido, pero como les comento, es importante poder trabajarlo lo más pronto posible. Segundo, debe identificar las necesidades, procurando cubrirlas dentro del marco normativo vigente, ofreciendo un servicio de calidad. Así como en la parte privada hay procedimientos, hay protocolos, en la parte pública hay ciertas normativas, ¿no? Que como tal tienen que cumplirse y hay ciertos parámetros que como tal también deben de llevarse a cabo y no podemos salirnos de esos parámetros o esas normativas porque si no estamos cometiendo de repente alguna falta. La idea es que sepamos muy bien cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestro procedimiento, las normativas, ¿no? Tal vez aprovechar esos tiempos muertos o esos tiempos en donde no hay tanta afluencia de público para poder ir conociendo, leyendo, de repente repasando nuestra información, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, estamos libres, leamos el procedimiento, ¿no? Aprovechemos el tiempo para poder en este caso ser mucho más eficientes cuando tengamos cierta situación y sepamos cómo actuar ante alguna complicación o ante alguna situación que tal vez sea nueva para nosotros. Entonces, esa es la idea, que sepamos identificar también cuáles son las necesidades de nuestros clientes, pero procurando cumplir nuestro procedimiento o nuestra normativa vigente que podamos tener, ya sea en una parte pública o en una parte privada, ¿no? Que inclusive, chicos, cuando hablamos de identificar las necesidades de un cliente, yo puedo más o menos identificar o predecir si mi cliente que está esperando ser atendido o que está paradito en cola o que de repente está sentadito esperando que lo puedan atender, yo puedo, por sus gestos o por su manera, a lo mejor en la que está sentadito, paradito, puedo saber si es que ese cliente está molesto, si es que ese cliente está apurado de repente y necesita una atención mucho más eficaz, mucho más rápida, siempre y cuando obviamente tengamos en cuenta que cuando tenemos una situación en la que un cliente está apurado porque ha esperado a lo mejor un buen tiempo, no podemos tomarnos todo el tiempo para poder atenderlo, sino que tiene que ser lo más rápido posible, pero sin descuidar la parte de la calidad del servicio, ¿no? Que recordemos que la calidad en este caso tiene mucho que ver con la actitud en cómo interactuamos con la persona, pero sobre todo con la asesoría y el acompañamiento que le brindamos a un cliente, ¿no? Cuando hablamos del servicio como motor de confianza y desarrollo, ¿a qué se refiere? A que tenemos que tener en cuenta que si hablamos o relacionamos la parte pública con la parte privada, y lo hemos conversado en la sesión pasada y ustedes mismos me decían, no, sí, en la parte pública como que a lo mejor no hay tanto enfoque hacia el cliente o como que no hay esa personalización, ¿no? O no hay de repente mucho esa vocación hacia el cliente o hacia el ciudadano. Y eso es lo que ha traído que el ciudadano como tal o las personas puedan desconfiar un poquito. Por favor, regálenme un segundito, chicos. Perdónenme. Entonces, les decía, ¿no? Que lo que sucede como tal es que eh, el ciudadano o el cliente como tal ha perdido esa confianza o ha perdido ese buen concepto, ¿no? De, oye, voy a hacer un trámite en la municipalidad y lo asociamos de repente con algo negativo automáticamente, como que voy a perder mi tiempo, como que voy a demorar un montón, como que a lo mejor no me van a atender bien, ¿no? O va a haber un montón de gente esperando, o que me van a decir tal vez no hay sistema, regrese más tarde, ¿no? Entonces, es lo que se ha ido por ahí generando y ha ido volviéndose como una pelotita o como una bolita en la cual se ha ido perdiendo poco a poco esa confianza, que es básicamente lo que se busca ahora, ir mejorando, ir cambiando ese paradigma, ¿no? Rompiendo ese pensamiento que el cliente tiene o que el usuario tiene con la intención de poder brindarle un mejor servicio, una mejor atención, pero para ello partimos todo desde la actitud que el cliente tiene, que el colaborador tiene, ¿no? Para poder restaurar esa confianza en las entidades públicas que el ciudadano poquito a poquito ha ido perdiendo como tal.
Segundo, es reducir la informalidad al mostrar que el Estado y las empresas privadas ofrecen soluciones accesibles y confiables, que va de la mano con el punto anterior, ¿no? Básicamente es a esto a lo que se refiere es que el cliente, es que el usuario, el ciudadano como tal, entienda y relacione a estos sectores como que va a ir para que le puedan brindar una solución eficiente, una solución accesible, para que básicamente le puedan dar una solución y no una problemática ante esa misma problemática que el cliente está llevando a un sector público o a un sector privado, ¿no? Y que puede confiar como tal en estos dos sectores. Que no es tan fácil, ¿no? Porque definitivamente es un camino largo que hay que recorrer para poder ir, como les decía, rompiendo este paradigma o rompiendo este pensamiento que se ha ido creando a través de los años, sobre todo en la parte pública. Porque, si bien es cierto, tal vez puedan haber servidores públicos que no tienen cierta vocación de servicio, pero sí hay personas que realmente tienen la vocación de servicio y que sí, realmente se esfuerzan por poder apoyar, para poder, en este caso, asesorar a los ciudadanos como tal. Y tercero es aumentar la competitividad de las empresas privadas, ¿no? Si lo llevamos a una parte ya de un sector particular, un sector privado, definitivamente que un cliente confíe en una marca, confíe en una empresa, ¿qué cosa le va a generar? Obviamente que este cliente vaya de manera continua a esta empresa, consuma de manera seguida en esta marca, que no solamente vaya y la consuma, sino que también lo que trae consigo es que esta persona, obviamente, deja su dinero en esta marca por un producto, por un servicio, pero que también la va a recomendar, que también va a hablar de esta marca, que también va a hablar de ese servicio con amigos, con familiares, con conocidos, ¿no? Lo que como tal que va a traer mayores clientes, al traer mayores clientes por esta recomendación o lo que se le llama la publicidad de boca a boca, ¿no? Que es lo más valioso para una marca, como tal, pues se traiga mayores ventas, mayores ingresos, mayor rentabilidad como tal, ¿no? Que son términos por ahí distintos. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de aumentar la competitividad. La intención de esto es que con esa recomendación, con esos nuevos clientes o con haber ganado mayor participación en el mercado, ¿no? Gracias a la recomendación, más ingresos y todo, pues puedas como tal tener un ciclo de vida no tan corto en el mercado, ¿no? Y que tu marca, que tu empresa como tal, pues pueda seguir creciendo, pueda como tal hacerle frente a la competencia, porque constantemente hay nuevos negocios que van surgiendo y cada vez el mercado es mucho más competitivo, cada vez es más difícil por ahí hacerle frente a la competencia por los diferentes recursos que cada uno de los negocios pueda tener, ¿no? Definitivamente hay negocios que puedan tener más recurso económico que otros, entonces es un factor también para que puedan tener mayor cantidad de clientes y puedan promocionar también más sus marcas, ¿no? Pero a eso nos referimos cuando hablamos de la competitividad. Vamos con la modernización en el Estado y el sector privado. Que ustedes me decían, ¿no? Podemos decir que X sector no es tan moderno, X sector tal vez sí lo es, o en algunos lugares del país el Estado ha invertido un poquito más en temas de modernización, ¿no? Lo cual vamos a verlo ahora, cómo es que se viene desarrollando o qué se viene buscando como país dentro de la modernización en una parte pública. Entonces, el proceso de modernización del Estado y del sector privado busca priorizar la calidad en la atención al ciudadano o al cliente, ¿no? Entendiendo su importancia como eje principal en el desarrollo económico y social. Para la parte privada, definitivamente, sucede la parte económica y la parte social, porque sin clientes no te compran tu producto, sin clientes no tienes ingresos, no tienes salida a tu negocio como tal, y por lo cual pues te puede traer como resultado que termine quebrando tu negocio, lo cual generas desempleo, ¿no? A tus colaboradores. Entonces, sí hay un impacto económico y también hay un impacto social como tal, sobre todo en la parte privada. Vamos a ver un videito para conocer un poquito de qué es lo que se busca dentro de la modernización del Estado. A ver, déjenme, les comparto la presentación para que podamos conocer un poquito de este videito. A ver, denme un segundo, por favor.
Listo. A ver, les voy a retirar la presentación para poder compartirles el video. Ahí vamos. En los últimos años, el Perú ha tenido un excelente desempeño como país, debido principalmente a su crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y a reformas para modernizar el Estado y la gestión pública. Es por esto que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, la cual está conformada por 34 países, nos ha propuesto trabajar juntos para seguir mejorando, promoviendo políticas públicas a favor del bienestar económico y social de todos los peruanos y peruanas. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos a nuestro país como un atleta que ha comenzado a sobresalir y captar la atención de todos, que viene destacando en los sudamericanos, pero que tiene el potencial para llegar a las Olimpiadas. La OCDE, siendo una especialista en el tema, identificó ese potencial y le propuso al Perú trabajar juntos para llegar a las grandes ligas. Dicha preparación tiene un nombre: Programa País. Y gracias a él, el Perú podrá conocer nuevas técnicas que le ayudarán a llegar cada vez más lejos. Esto no solo lo hará un atleta más hábil y competitivo, sino que además nos dará a todos los que creemos en un Perú mejor muchísimos beneficios que a futuro se traducirán en mejoras en la calidad de servicios públicos, un uso más eficiente de nuestros recursos, menos tiempo y costos en trámites y una mejor atención a la ciudadanía, servidores públicos mejor capacitados, un Estado transparente que toma mejores decisiones. De esta forma, nuestro país está dando los pasos indicados para seguir brillando ante los ojos del mundo y llenar de orgullo y alegría los corazones de todos los peruanos y peruanas. Porque un Estado moderno y con buena gestión pública genera resultados que impactan directa y positivamente en la vida de sus ciudadanos. Entonces, chicos, a ver, les pregunto, ¿cuál creen que es el principal objetivo que hemos podido ver ahora en este video que tiene el país en cuanto al plan de modernización? ¿Qué creen que es lo que busca el Estado como tal con este plan de modernización? Por ahí los leo, a ver, alguien que haya por ahí estado atento a lo que hemos podido ver en nuestro video. ¿Cuál creen que son esos objetivos o el principal objetivo como tal que busca el Estado a través de este plan de modernización? Por ahí nos han mencionado varias cositas en el video, ¿no? Pero ¿cuál creen ustedes que es lo más resaltante que podríamos destacar como tal dentro de este plan o dentro de esta política de modernización que tiene el Estado como tal? A ver, chicos, mientras regresamos a las diapositivas, por ahí, por favor, les pido que puedan ir poniendo sus respuestas. Denme un segundito. A ver, por aquí. A ver, ahí estamos. Ok, a ver, uno de los principales objetivos que definitivamente nos hablaban en el video como tal, o lo que busca, ¿no? A través de esta política o a través de este programa de modernización, con este programa llamado País, lo que como tal lleva es una iniciativa de nuestro Estado, ¿no? Para que pueda acercar cada vez más los servicios no solamente al público en general, sino también a aquellas poblaciones que puedan tener difícil acceso precisamente a estos servicios, ¿no? Para que puedan como tal conocer, para que puedan tener la facilidad de poder usarlas como la tendría de repente una persona que radica en el centro, que radica de repente en la costa y que no lo tienen estas comunidades, tal vez que puedan estar un poquito más alejadas de la parte pública, ¿no? Uno de ellos, como lo mencionaba, por ejemplo, en el video como tal, es que puedan tener programas que puedan mejorar los servicios más esenciales que en el sector público podamos tener. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Ay, perdón, estoy con la cámara apagada. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan ver
cuáles son estos programas que como tal existen dentro de la parte pública y luego pasaremos a la parte privada. ¿Okay? Entonces, uno de los objetivos principales es garantizar políticas públicas basadas en información confiable y necesidades sociales, ¿no? Conocer cuáles son las principales necesidades que el ciudadano como tal tiene. Hay zonas vulnerables, por ejemplo, en las que no tienen acceso a servicios que el Estado como tal te brinda, como RENIEC, SUNAR, por ejemplo, ¿no? O un trámite municipal, entre otras cosas más. Segundo, mejorar la gestión interna en las entidades públicas, ¿no? Obviamente, para poder brindarle una mejor calidad de servicio a nuestros ciudadanos, debemos comenzar a mejorar desde adentro, ¿no? Desde la parte intrínseca, con tu propio equipo de trabajo para que también podamos concientizar a nuestro equipo que podamos atender a cualquier persona sin necesidad de hacer ninguna diferenciación en el servicio que le brindamos. Tercero, fortalecer la mejora continua e innovación en las entidades públicas. ¿Qué es lo que se busca? Que siempre hay una mejora continua, no porque mejoramos de repente algo y cambiamos un poquito la percepción del ciudadano o del usuario, pues ya nos estancamos ahí y no seguimos hacia una mejora, ¿no? Por eso es importante siempre escuchar o conocer cuáles son las diferentes opiniones que tienen los ciudadanos porque nos ayudan a mejorar. Y también pasa lo mismo en la parte privada. Cuarto, garantizar un gobierno abierto que genere confianza en la ciudadanía, pero sobre todo a través de la transparencia de la información, que muchas veces fallamos o el gobierno falla en estos aspectos. Cuando hablamos también de la modernización del Estado, nos referimos a las políticas públicas de calidad, ¿no? Que promueve la eficiencia y la satisfacción ciudadana mediante la simplificación administrativa. ¿A qué se refiere esto? A que haya menos burocracia, ¿no? Que recuerden que hemos conversado en la sesión pasada que la burocracia ahora está como que mal conceptuada, ¿no? La burocracia realmente es hacer bien las cosas, pero hablamos ahora en la parte estatal o pública de burocracia cuando pasamos de trámite en trámite para a lo mejor hacer una simple cosa. Entonces, a lo que se refiere esto es eso, ¿no? A simplificar los procesos para que el cliente o para que el usuario como tal no esté yendo, vaya por acá para que le firmen X cosa, vaya por acá para que le sellen ahora tal cosa, y acá para que le hagan otra cosa más, y luego regresa por acá para ingresar su documento, ¿no? Sino que todo sea mucho más simplificado como tal, que el flujograma de procesos públicos no sea tan extenso y se busque la eficiencia, ¿no? Para que a través de la eficiencia lo que conseguimos es la efectividad. Segundo, la digitalización de servicios públicos, que realmente tenemos nosotros plataformas digitales que están puestas para el ciudadano, que están puestas para el usuario, para que pueda hacer sus diferentes trámites o consultas a través de estas plataformas. Por ejemplo, la implementación de plataformas digitales como gov.pe, que es la terminación de las plataformas públicas, ¿no? Del Estado, y SUNAT virtual, permitiendo realizar trámites en línea. SUNAR, por ejemplo, también te permite ahora hacer muchos trámites virtuales que antes tenías que hacerlos de manera presencial, te tomaba todo un tiempito, ¿no? Ahora sí hay mucha más facilidad en el gobierno para poder hacer nuestros trámites de manera virtual desde la comodidad de nuestro domicilio, donde nos podamos encontrar. Lo que también falta en esta parte es la cultura del ciudadano por el uso de estos servicios digitales, ¿no? Porque si el gobierno o la parte privada, porque en la parte privada sucede lo mismo, pone a disposición estos programas, es precisamente para que el usuario los pueda utilizar, pero como conversábamos en la clase anterior, a veces sucede que el ciudadano o el cliente o la persona como tal lo que busca es una atención face to face, ¿no? Una atención de persona a persona con la que puede interactuar y con la que puede hablar, pero que no tendrías la necesidad tal vez de trasladarte hacia la entidad si ese mismo trámite lo puedes hacer de manera virtual. También pasa a veces que la misma persona o el mismo cliente tiene ese rechazo hacia la digitalización, de no querer aprender, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces en la parte privada, que a veces le queremos explicar al cliente, por ejemplo, el uso de cierta plataforma o cierto aplicativo para que no se traslade hacia el banco, y muchas veces la respuesta es, ay, no sé, no lo aprendí antes, no lo voy a aprender ahora, así que prefiero venir hasta acá, ¿no? Entonces también hay como que responsabilidad también por parte del público en general, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay
zonas vulnerables o zonas de difícil acceso, los cuales no tienen como tal la facilidad de poder acceder a estas plataformas, ¿no? Por lo que también falta mucho más concientizar al ciudadano sobre el uso y la facilidad de lo que nos permite hacer estas plataformas públicas. También tenemos el uso de la inteligencia artificial o los asistentes virtuales como tal, ¿no? Que ahora son estos famosos chatbots que no hay necesidad de que te traslades hasta la entidad, sino que a través de la página web tú ingresas y puedes hacer tus consultas. Lógicamente no es una persona que te va a atender, no una persona física, sino es una computadora que obviamente tiene ya preguntas y respuestas predeterminadas, que normalmente son las preguntas más frecuentes que los clientes hacen, están cargadas en esta plataforma para que el cliente pueda acceder a ellas, ¿no? Pero también son de mucha ayuda. Sin embargo, aún hay ciertas deficiencias porque no estaría mal que por ahí también tengamos la opción a acceder a una persona como tal, no un asistente humano, para que nos pueda dar mayor alcance a ciertas consultas que podríamos tener, ¿no? Tercero, son las normas y estándares de calidad, sobre todo acá en Perú tenemos a RENIEC y a SUNARP, que están certificadas con la normativa 9001, que es una certificación de calidad, que realmente lo que te muestra o lo que te dice es que tanto RENIEC como SUNARP tienen procedimientos, tienen procesos que realmente están ejecutados hacia brindarle al cliente un servicio de calidad como tal, ¿no? En el que tal vez hay menos burocracia o hay menos trámites innecesarios porque tienen una gestión mucho más eficiente en cuanto a la calidad que se le brinda o se le ofrece al ciudadano en general. Lo que debería buscarse o lo que se está buscando dentro de la parte pública es que otras entidades más también puedan certificarse en la ISO 9001 o que por lo menos tengan un sistema de gestión de calidad con una ISO 9000 que no es certificable o una 9004, por ejemplo, que no es certificable, pero que te da parámetros y te da toda una guía de cómo tú puedes mejorar según tu rubro y tu sector todo tu proceso interno hacia la mejora continua, ¿no? Para que a futuro podrías, por ejemplo, certificarte, ¿no? Como la 9001, que sí es certificable. Ejemplo, a ver, vamos a ver, tenemos estos centros de atención que son los MAC, ¿no? Que son los centros de mejor atención al ciudadano, que definitivamente son de mucha ayuda, son plataformas físicas en las cuales están descentralizados los servicios en un solo espacio, ¿no? Servicios que, por ejemplo, puedes acceder tal vez en Lima y ahora en provincias lo puedes tener como trámites, por ejemplo, de SUNEDU, a lo mejor de alguna otra entidad más que necesites hacer tus trámites, está en un solo centro, puede estar SUNEDU, puede estar por ahí a lo mejor SUNAR, entre otros elementos más que puedas permitir. Yo les he contado, creo que no sé si les mencioné, yo radico en Chiclayo, que es una provincia de Perú, y para los que no son de acá, obviamente la capital es Lima, ¿no? Pero hace años tuve que hacer un trámite para poder apostillar un documento, para mandarlo a España por un tema de firmas y un tema de legalización y luego de inscripción ante SUNEDU y todo el tema. En Chiclayo, donde yo vivo, no hay SUNEDU, ¿no? Sin embargo, todo el trámite lo pude hacer en un Mac, por ejemplo, que me ayudó muchísimo para evitar trasladarme. Bueno, no hay Mac en Chiclayo, me tuve que trasladar hasta Piura, que ahí sí hay Mac, y hoy que está pues a 3 horas y media de Chiclayo, mucho más cerca que irme hasta Lima, para poder hacer mis trámites y para tener en este caso una respuesta mucho más rápida para poder pues gestionar como tal mi documentación, pero que realmente ayuda al ciudadano, ¿no? Para que pueda tener desconcentrados todos estos sectores o todas estas entidades públicas en un solo lugar en diferentes provincias, ¿no? O en diferentes lados, que realmente acerca mucho más a las zonas tal vez que estamos un poco más alejadas de capital para que tengamos acceso más fácil a los servicios o trámites que podamos hacer o que necesitemos hacer como tal. Vamos con otro ejemplo. En este caso, también existen ahora las mesas de parte, ¿no? Que son las mesas de parte virtual, en la que ahora tú puedes presentar tus documentos por estos sistemas digitales y no hay necesidad de que los lleves de manera física a que puedas presentarlos y los ingresas por mesa de parte, sino que ahora pues los tienes
que hacer de manera virtual, ¿no? Y es mucho más eficiente, tienes un código de ingreso, tienes un código de seguimiento y como tal es mucho más fácil, es mucho más sencillo poder como tal hacerlo. Les pongo un ejemplo. En el banco, cuando hay algún cliente o algún problema con alguna persona, por ejemplo, siempre nos notifican cuando hay levantamiento de secretos bancarios, ¿no? Para poder enviar la información y todo, siempre nos notifican. Y antes teníamos que llevar toda la documentación o el informe legal, más la información que nos pedían de manera física hacia la entidad que lo haya solicitado, ¿no? Sin embargo, ahora no hay necesidad que te traslades con información privada y crítica de una persona de manera física, sino que ahora lo puedes ingresar de manera virtual y tranquilamente, pues, lo haces desde la comodidad de tu oficina o desde la comodidad en la que tú te puedas encontrar para poder presentar la documentación que se te haya solicitado o la documentación que tú requieras como tal subir a alguna de estas plataformas. Otro ejemplo, ya que hablábamos ahora del Plan Nacional, ¿no? O del programa País dentro de la modernización, que en este caso es acercar los servicios a zonas más vulnerables o a zonas tal vez no tan céntricas, ¿no? Para que puedan tener acceso mucho más rápido y mucho más sencillo también, es el uso de estas plataformas virtuales multiservicios que son itinerantes, o sea, que quiere decir que se pueden trasladar a diferentes ciudades del país, ¿no? Como a zonas rurales o afectadas, por ejemplo, por desastres naturales como tal. Si quieres hacer un trámite para tu DNI, por ejemplo, no hay necesidad de que vayas hasta un mismo RENIEC, sino que puedes encontrar en algún punto céntrico o en algún punto de tu zona rural estas plataformas, ¿no? Para que tú puedas, o esos módulos digitales para que puedas hacer tus trámites y de cierta manera estás acercando, ¿no? La entidad pública a zonas vulnerables o a zonas de difícil acceso como tal. Entonces también ayuda muchísimo. Por eso rescato mucho y destaco mucho lo que nos había puesto Catherine en el chat, que decía que en algunas zonas el gobierno ha impulsado también la parte de la digitalización, ¿no? Para que tengan también mucho más acceso a los servicios que el Estado puede ofrecernos. Vamos a ver un segundo videito que acá ya nos habla un poquito más de lo que se trae este plan en cuanto a la modernización del Estado y cuáles serían los resultados que podríamos obtener. A ver, denme un segundito, les comparto el video. Es decir, hola, soy José, un servidor público como tú, y quiero contarte que estamos trabajando para modernizar la gestión pública del Estado peruano. Es decir, orientando todo nuestro trabajo hacia las personas, identificando sus necesidades, simplificando trámites, mejorando nuestro funcionamiento para alcanzar los resultados y trabajando de manera descentralizada. En este sentido, todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, poderes del Estado y organismos autónomos están en pleno proceso de modernización. Para lograrlo, se ha creado el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, encargado de impulsar las reformas necesarias e innovadoras en las instituciones del Estado, para optimizar la gestión y satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, generando beneficios a la sociedad. Los principios en que se basa este sistema son: 1. La orientación al ciudadano. Todas las intervenciones de las entidades públicas se realizan pensando primero en la identificación y satisfacción de las necesidades de las personas. 2. La orientación a resultados. Las entidades del Estado evalúan las respuestas de sus intervenciones públicas para mejorar la prestación de sus servicios a los ciudadanos. 3. La simplicidad y armonización. Las entidades públicas, cuanto más simples y articuladas trabajen, mejor funcionamiento y gestión tendrán para el beneficio de las personas. Asimismo, esta modernización de la gestión pública será posible si las entidades públicas junto con el Estado se organizan eficientemente, coordinan interinstitucionalmente y optimizan su gestión interna.
pues de esta forma reducen trámites, pasos, requisitos y procedimientos, mejorando la productividad de la institución. Para llevar a cabo este proceso de modernización, la Presidencia del Consejo de Ministros designó a la Secretaría de Gestión Pública la implementación y evaluación del desarrollo del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Si deseas más información sobre la modernización de la gestión pública. Ok, chicos, entonces, a ver, ¿qué podemos mencionar dentro de lo que hemos visto en este video? Que definitivamente lo que busca el Estado a través de este programa de modernización es que el impacto sea positivo, lógicamente, en el ciudadano, ¿no? En el usuario, en el ciudadano de a pie como tal. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de una mayor accesibilidad a los servicios públicos, ¿no? A través de las plataformas digitales, llevando sus servicios a zonas mucho más vulnerables, a través de la reducción de tiempos. Hablaba que si el Estado y el colaborador se unen, podemos simplificar procesos, podemos simplificar trámites, ¿no? Para que obviamente todo sea de una manera mucho más eficiente, un menor, como tal, bueno, una mayor transparencia dentro de la gestión pública, ¿no? Para que todo esto se traduzca o se refleje en una mejor atención y también en una mejor percepción del ciudadano referente hacia ese concepto que tiene del Estado. Y como les decía, a veces está ese paradigma de que las personas no tienen un buen concepto del servicio que pueden recibir dentro de una entidad pública, ¿no? Pero que definitivamente hay una mejora hacia lo que como tal, pues, venimos buscando en cuanto a el servicio que se le ofrece al cliente o usuario. Vamos ahora a ver ya la otra parte, la parte de la modernización del sector privado y ya no tanto la parte pública. Vamos a ver un poquito qué les he preparado por acá. A ver, nos dice, el sector privado también ha integrado estrategias para mejorar la atención y la satisfacción a sus clientes, inclusive de manera más oportuna que el sector público, enfocándose en qué cosa. Primero, en la transformación digital. Pero ¿por qué en la parte privada sí se ha enfocado mucho más en esto que la parte pública? Porque recordemos uno de los elementos que hemos hablado al inicio, está la parte de la competitividad, ¿no? Si yo como empresa, como negocio, no estoy dentro de la transformación digital, pues no estoy siendo competente, no le puedo hacer frente a la competencia y me estoy estancando. Entonces, probablemente mi negocio esté destinado al quiebre o a no tener una larga vida o, bueno, tener un ciclo de vida constante dentro del sector empresarial o rubro en el que me voy a desempeñar o me estoy desempeñando, ¿no? Entonces, a ver, las empresas han ido adoptando nuevas tecnologías a su favor, aplicando soluciones virtuales y seguras y accesibles, entre los que, ¿qué cosa destaca? Por ejemplo, aplicaciones móviles, ¿no? Ahora las tiendas como tal, de los diferentes retails, como Zaf, Falabella, como Ripley, como Ashley, de repente alguna otra tienda más, Totus, por ejemplo, tal vez por ahí podamos hablar de, incluso de los bancos, ¿no? Que definitivamente tienen aplicativos móviles con la intención de poder hacer parte de la transformación digital. ¿Pero por qué? Porque hay algo que definitivamente está pasando y es algo generacional, es que el cliente es cada vez más exigente. El cliente cada vez está más informado, cada vez quiere más, cada vez tiene mayor acceso a diferentes tipos de información gracias a la globalización como tal, y por eso es que la exigencia del cliente cada vez está más alta, ¿no? Porque si quiero información o quiero a lo mejor buscar algún tipo de detalle o algo, lo primero que hago es ir y googlear de repente, ¿no? Sin necesidad de irme de manera presencial como tal vez se hacía antes. Entonces ahora sí está la necesidad de estar presente en un mundo digital o lo que se le conoce administrativamente de un mundo omnicanal. La omnicanalidad se refiere a la fusión de estos dos mundos, la presencialidad y la parte digital. Si yo tengo, por ejemplo, un negocio presencial, definitivamente tengo que estar en un mundo digital también, estar al día con las diferentes redes sociales o con las diferentes exigencias que mi público tiene y consume como tal, porque si no, viene la competencia y se lo lleva, ¿no? Me lo quita y se lo lleva. Entonces, sí hay un tema bastante importante en cuanto a las exigencias que el cliente tiene con la parte privada también.
Luego está la parte del comercio electrónico, que es lo que les decía, de esa fusión de la parte presencial con la parte digital. Ahora, lo que se busca a través del comercio electrónico en la parte privada, que uno de los principales desafíos, definitivamente, y tal vez ustedes coinciden también en lo que les voy a comentar, y tal vez alguno de ustedes pasó por una experiencia, es que hay un tema del temor en cuanto a la información personal, en cuanto a la información financiera o bancaria del cliente. Muchas personas tienen ese temor de migrar a ese comercio digital o hacia ese mundo digital por las cantidades de estafas que puedan existir o porque algún conocido o conocida le pasó algo similar y entonces tienen ese temor ya que se les ha generado en que tal vez su información va a ser vulnerada, ¿no? Entonces, como país, aún nos falta todavía trabajar y reforzar mucho, mucho más en esta parte del comercio electrónico. Creo que a ustedes les contaba la clase pasada que como país o a nivel Latinoamérica, somos uno de los países que no tiene tanto consumo de comercio electrónico en la parte privada, ¿no? Por eso es que la Cámara de Comercio de Lima, con las diferentes empresas o negocios, lanzan estas diferentes campañas, como por ejemplo en Black Friday o los Cyber Week, entre otras campañas más, que son las campañas de descuentos, ¿no? En comercio digital, para poder incentivar y fomentar que las personas, como tal, pues puedan interesarse por este tipo de compras, ¿no? A través de una página web o a través de un aplicativo. Porque aún estamos en camino hacia para poder equipararnos, digamos, en cuanto a nivel de consumo digital con países de nuestra región como tal, que no estamos tan ahí a la par, ¿no? Otro de los puntos es la omnicanalidad, bueno, que ya lo he mencionado, me adelanté un poquito ahí en cuando les explicaba de aplicativos, comercio electrónico y omnicanalidad, ¿no? Que es básicamente lo que les acabo de decir, estar presentes en estos dos mundos, porque un negocio que solamente está de manera presencial, tal vez pierde diferentes oportunidades. A ver, les pregunto, para que por ahí despertemos un poquito. ¿Cuál creen ustedes que es el principal riesgo de un negocio, de una empresa o de un emprendimiento tal vez, que no está acorde a la digitalización o que no está presente de repente en un mundo del comercio electrónico? ¿Cuál creen ustedes o qué es lo que pierde un negocio al solamente estar de manera presencial? A ver, si ustedes tuvieran un negocio, un emprendimiento y solamente están con su tienda física y no están en un mundo digital, ¿qué es lo más importante que ustedes estarían perdiendo o presentando como principal debilidad para su negocio? ¿Qué pasa si no estoy presente en redes sociales, por ejemplo? O no tengo mi página web, o no tengo acceso a una plataforma digital. Ok, muy bien, Lucía, ¿no? Perdemos clientes. ¿Por qué? Porque al estar solamente yo en un mundo presencial, en un mundo físico, pierdo la posibilidad de poder darme a conocer a personas que no necesariamente se encuentran dentro de mi ubicación geográfica, ¿no? Porque gracias a la omnicanalidad o al comercio electrónico, muy bien, Yulisa, no van a conocer mi negocio. Porque gracias a esto, al comercio, a la omnicanalidad, lo que me trae como resultado es que puedo expandir como tal el horizonte de mi marca y que más gente, más personas puedan por ahí conocer, puedan a lo mejor pues curiosear mi marca, mis productos, mis servicios, porque a lo mejor les salió mi publicidad por ahí o algún tipo de información, entonces pueden interesarse por ello y lo que puedo traer como resultado es perder clientes, ¿no? Y perder también participación de mercado si es que no estoy presente en un mundo omnicanal, si no estoy fusionando el mundo presencial con el mundo digital. Luego tenemos el enfoque en la experiencia de cliente o también llamado el Customer Experience, que de hecho esto es una de las tendencias que se viene hablando y viendo y conociendo y poniendo en práctica en los últimos años, ¿no? A veces escuchaba que me decían, no, pero es que esto del Customer Experience es una moda y no es ninguna moda, es una tendencia que dentro del mundo del marketing o dentro del mundo de la administración o dentro del mundo de la mejora continua empresarial hacia el cliente, viene tomando cada vez mucho más presencia, ¿no? Recordemos que hemos hablado que el eje principal de una empresa es el cliente. Entonces,
Si bien es cierto, el sector privado se diferencia del público en cuanto a la generación y diseño de experiencias, esto se debe al enfoque en el conocimiento de su cliente. ¿Qué cosa es el Customer Experience o también llamado el Customer Journey Map? Lo que nos permite es conocer y diseñar experiencias para mi cliente. Me permite saber, por ejemplo, cuáles son todas las interacciones que mi cliente o que mi usuario, por ejemplo, si lo queremos llevar a una parte pública, o mi ciudadano, tiene cuando va a la entidad pública, o en este caso cuando va a la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones que tiene y cómo es este tipo de interacciones? ¿Qué tan positivas, qué tan neutras o qué tan negativas son estas interacciones? ¿Para qué? Para yo poder mejorarlas, para yo poder identificar esos puntos de dolor que tengo en mi negocio y que mi cliente lo está sintiendo, para permitir, obviamente, mejorar estas acciones o estas interacciones para que me lleve hacia una mejora continua y yo pueda diseñar experiencias positivas de mi cliente, ¿no? Que esto obviamente se hace junto con el equipo de trabajo. Por acá Ruth nos había puesto, sí, claro, ¿no? Pues si en la parte que hablábamos anteriormente, si no estamos en un mundo omnicanal, perdemos reconocimiento de clientes, tal cual. Entonces, en cuanto al Customer Experience, que es una metodología, que es una tendencia, como el Customer Journey Map que les hablaba, también lo que buscamos, pues, en la parte privada, así como en la parte pública, está RENIEC y SUNAT, están certificadas por una ISO 9001. En la parte privada también hay certificaciones, de hecho hay muchas más, ¿no? Porque obviamente lo que se busca es que tu empresa o tu negocio o tu producto sea reconocido por la calidad y por la inocuidad tal vez que le puedas brindar a tu cliente, ¿no? Lo que también te permite, pues, tal vez salir de tu país con tu producto o tu negocio gracias a que está certificado en calidad, ¿no? Pero también lo que buscamos dentro de este proceso de modernización o dentro de este proceso de mejora continua en la parte privada es la capacitación continua del personal. Justo ayer hablaba en una sesión y hablábamos sobre el upskilling y el reskilling. El upskilling es identificar cuáles son las debilidades que mi personal tiene para poder capacitarlas una vez que están ya adaptadas hacia mi personal y adoptadas por mi personal esas nuevas capacidades. Lo que tengo que hacer es ese reskilling, ¿no? Es potenciar esas nuevas capacidades para que mi personal, obviamente, no sea algo de que aprendió en un ratito, lo puso en práctica un momentito y luego se olvidó y ya está, y lo dejó pasar, sino que tiene que ser una mejora continua, una capacitación continua. Hay que verificar, corroborar que esa capacitación que le estamos dando a mi personal, ya sea en algo de modernización, en algo de digitalización o en algo de calidad hacia mi cliente, realmente se ponga en práctica, porque una capacitación es una inversión para el negocio. Entonces, la idea es que esa inversión me traiga un resultado, ¿no? Y hay que corroborar que realmente esa capacitación está funcionando con mis colaboradores. Ahora, ¿cómo funciona esta metodología que les hablaba del Customer Journey Map? Ya les hablaba que es una herramienta, una metodología que nos permite diseñar experiencias, ¿no? Pero tal cual es como un mapita que nos permite visualizar en un solo gráfico cuáles son las etapas o lo que les mencionaba, ¿no? Cuáles son las interacciones por las que mi cliente pasa, pero también cómo se siente con cada una de estas interacciones, cómo se siente con cada una de estas etapas. De hecho, esto es una herramienta que se usa dentro de la administración moderna, por eso es que lo he puesto en la parte de modernización. Entonces, lo que busca es eso, ¿no? Conocer ese punto de dolor, esa emoción negativa que mi cliente sintió con alguno de mis colaboradores o con alguna de las interacciones que tuvo cuando fue a mi negocio, cuando me compró. De repente mi punto de dolor o mi cliente tuvo una emoción negativa, tal vez con el personal de caja o con el personal de atención al cliente o con el personal a lo mejor de seguridad, ¿no? ¿Con cuáles de mis personales con los que puedo haber interactuado hay una deficiencia o hay una oportunidad de mejora, que es lo que normalmente se le conoce, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos al cliente, definimos etapas, ¿no? Para saber qué etapas voy a evaluar dentro de mi negocio, depende mucho del rubro o del sector. Evaluamos emociones, identificamos los problemas y las oportunidades de mejora
gracias a los problemas que hemos podido identificar y luego implementamos soluciones, ¿no? Para que si hubo alguna emoción negativa, hubo una mala experiencia de repente en caja, por ejemplo, al momento de pagar, pues esto no se repita ni con ese cliente ni con ningún cliente más adelante. Y si en algún momento sucede, pues que no sea al mismo nivel o a la misma magnitud de problemática que mi cliente identificó en su momento, ¿no? Entonces nos ayuda como tal a buscar soluciones mucho más prácticas, pero con la intención de generar experiencias positivas en nuestros clientes. Un ejemplo de digitalización o de modernización que podamos citar nosotros dentro de la parte privada, para los que tal vez no son de Perú y para los que sí son, ¿no? Conocemos el Yape, conocemos el Plin, que es como tal una billetera digital, ¿no? En el cual sin necesidad de tener a lo mejor pues dinero físico, esto es un dinero virtual, obviamente está ligado a tu cuenta de ahorros y con tu número de teléfono o con un código QR puedes hacer tus diferentes pagos, ¿no? Por ejemplo, en el tema bancario, como lo he puesto acá en el ejemplo, este sector financiero ha desarrollado aplicaciones móviles y plataformas en línea que permiten hacer transacciones, pagos, transferencias, solicitudes de crédito y consultas de saldo de manera instantánea. En pandemia, ¿qué sucedió? Que, bueno, definitivamente en pandemia el sector bancario, nosotros no paramos ni un solo día, ¿no? Seguimos laborando tal cual. Entonces, había un riesgo bastante grande. Yo recuerdo muchísimo en pandemia que cuando llegábamos a aperturar las agencias bancarias, nos encontrábamos chicos con largas colas de personas que madrugaban para poder ser atendidos en las entidades financieras y hasta dormían afuera de los bancos para que puedan ser atendidos porque habían, recordemos, restricciones para poder transitar, ¿no? Había como que atención solamente hasta las 2 de la tarde y después de las 4 ya había el toque de queda y nadie podía movilizarse. Entonces, como que el tiempo quedaba corto para atender a los clientes. Pero los bancos fuimos uno de los principales focos de contagio en pandemia, en el COVID, por la cantidad de aglomeración, por la falta de cultura en cuanto al distanciamiento social, pese a que realmente cumplíamos con los protocolos y los procedimientos, a veces el mismo cliente no colaboraba mucho con esto. Sin embargo, a veces sucedía que el cliente hacía su cola tremenda desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para que aperturemos agencia a las 9, 8 y media, dependiendo a qué hora aperture cada agencia. Por nuestro lado era a las 9, aperturábamos, y ¿qué sucedía? Llegaba el cliente y te decía, quiero ver por favor si me han depositado el bono, ¿no? Que era lo que pagaba el Estado. Entonces, a veces nosotros realmente nos daba pesar, nos daba un poquito a veces de, por ahí como que de sentimiento o de pena, a veces porque le explicábamos al cliente y le decíamos, pero señor, ¿por qué se pone en riesgo? ¿Por qué se amanece, ¿no? Con tanta gente afuera del banco? ¿Por qué está supeditado a contagiarse? Dios no quiera, solamente para venir a consultar el tema del bono, cuando tranquilamente lo puede hacer usted desde su aplicativo del celular, ¿no? Descargas el aplicativo del banco y por ahí puede usted verificar si ya le han abonado o no le han abonado, y a veces las respuestas de los clientes eran, no, es que yo no sé usarlo, ¿no? Y cuando lo que les comentaba hace un rato, cuando queríamos explicarle, su respuesta era, no, ni me explique porque la verdad es que no sé usarlo, y ahorita me va a explicar y voy a llegar a mi casa y me voy a olvidar. Entonces también había una falta de colaboración por parte del ciudadano, por parte del público, por parte del cliente, hacia también esa cultura de la digitalización, ¿no? Y bueno, eso nos pasaba con muchos clientes. Me acuerdo que yo mandé hacer unos trípticos, ¿no? Unas hojitas de 3 cuerpos, en la cual había tomado capturas de pantalla del paso a paso, cómo descargar el aplicativo, cómo ingresar, cómo poner su clave, cómo gestionar sus transacciones, cómo revisar sus saldos, entre otras cositas más, y le entregabas al cliente. Entonces el cliente así lo veía, lo guardaba, y luego veías que cuando salía cerca de la puerta había un basurero, lo tiraba. Entonces ni siquiera se interesaba, pese a que lo hacíamos por la preocupación de que el cliente podía contagiarse, ¿no? Ahí en la cola. Pero bueno, lastimosamente a veces los clientes también no colaboran mucho en este sentido. Pero
¿qué pasó? Que conforme fueron, en este caso, pues, poniendo mucho más duras, en este caso en nuestro país, el tema del tránsito, el tema de poder caminar libremente, porque había muchas más restricciones, y la gente empezó a comprender un poquito más a la magnitud de la situación en la que nos encontrábamos en pandemia, ¿no? Porque en pandemia el tema financiero o la parte de las finanzas digitales se dispararon un montón, ¿no? Ahí realmente el público entendió que inclusive hasta en las monedas había un riesgo para poder contagiarte, ¿no? ¿Y qué pasó? Que pues el Yape tuvo un despegue tremendo, ¿no? El Yape inició solamente con DNI, ni siquiera con cuenta bancaria, ¿no? Que fue como para poder captar, en este caso, al público, pero también para poder bancarizar a personas que antes no lo estaban. Y ya luego ahora te pide cuenta y todo, pero en su momento solamente era con DNI y realmente fue de mucha ayuda y el público realmente se sumó bastante ya a este paso de la digitalización en temas bancarios, pero siempre hay un miedo, siempre hay un riesgo, que en este caso es el hecho de que, te roban el teléfono y pueden que vulneren tu información financiera. Pones tus datos bancarios porque estás comprando en una página web de algún negocio o emprendimiento y también te puedan vulnerar tu información bancaria, ¿no? Por eso les decía que como país todavía estamos ahí en un camino bastante largo hacia la mejora de la seguridad y también de la modernización bancaria como tal, ¿no? Pero fue una de las modernizaciones, por así decirlo, que tomó muchísima relevancia en pandemia y post pandemia también. Ahora vas en un taxi, pagas con Yape o pagas con Plin. Vas en una combi, sucede lo mismo. Vas en un bus, sucede lo mismo. Vas al grifo. Yo, por ejemplo, a veces voy al grifo a poner combustible y a veces ya ni siquiera saco la tarjeta o el efectivo, simplemente escaneo el QR del POS con el teléfono y ya lo estoy pagando, ¿no? Entonces, también por ahí te ayuda muchísimo a hacer las cosas mucho más rápido, mucho más también eficientes, ¿no? Entonces, pero el Yape y el Plin, tal vez para el público en general es algo nuevo, pero para nosotros que estamos en este sector es algo que ya existía desde antes, porque antes existía el BIN, que era la billetera digital. Sin embargo, si yo les digo el BIN, probablemente ustedes ni lo conozcan, pero ya existía, solo que no nadie le hizo caso, no funcionó, y pues vino el Yape, vino pandemia y despegó esta plataforma. Otro de los ejemplos que les puedo compartir dentro de la modernización, también así como los aplicativos móviles bancarios, también es el hecho de que las empresas privadas, pues obviamente también ahora han invertido en estas plataformas de autoservicio, ¿no? ¿Para qué? Para poder modernizarse, para poder mejorar también la experiencia de servicio de sus clientes, para reducir los tiempos de espera, para reducir las colas, ¿no? Y para eso han implementado. Acá tenemos un ejemplo que es una plataforma de autoservicio, por ejemplo, de un supermercado, Plaza Vea. Yo he ido a Totus hace algunos días, hace 2, 3 días, y también lo han implementado. Entonces, pero tienen ya ahora todo el mundo, tienen estas plataformas de autoservicio, ¿no? Todos los retails grandes ahora lo tienen. Que tú vas con tus productitos o con tus prendas, si hablamos de una tienda de ropa de repente, vas a estas plataformas, escaneas el código de barras, tú mismo autogestionas tu compra, ¿no? Y vas embolsando, al final tú mismo pagas, guardas tus cositas en tu bolsita y te vas con tu boleto y tus cositas, ¿no? Lo cual, ¿qué cosa te ahorra como cliente? Hacer largas colas en las cajas convencionales para poder pagar tus productos, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Que no todo el mundo las utiliza. Quienes normalmente lo utilizan, los jóvenes, también personas que tal vez no son tan jóvenes, pero yo he escuchado cuando hemos estado en cola, a veces dicen, no, pero mejor vamos a pagar allá, mira que no hay mucha gente. Y dicen, ay, no, es que no lo sé usar. Pese a que hay una guía y todo de cómo utilizarlo, aún así el público no se interesa del todo o tiene ese miedo a migrar hacia lo nuevo, ¿no? Hacia lo desconocido, por así decirlo, hacia el uso de estas plataformas, que si el sector privado o el sector público las pone, es precisamente para mejorar la experiencia, para que la interacción del cliente o del usuario con la entidad o con el negocio como tal sea mucho más rápida, no sea mucho más eficiente, sea como tal una mejora
para el público, porque para algo la parte privada y la parte pública invierten en esas plataformas, ¿no? Para mejorar el servicio y la calidad que recibe. Otro de los ejemplos que también existen, y está en la parte pública, pero sobre todo en la parte privada, que se utiliza de una mejor forma, es estas plataformas llamadas CRM, que son unos sistemas que nos ayudan a administrar y a gestionar toda la información de mi cliente. El CRM en español es la administración de la relación con mi cliente. En inglés es el Customer Relationships Management, que es como normalmente se le conoce. Realmente no se le dice en español, ¿no? Si en algún momento ustedes lo escuchan, lo van a escuchar así como el Customer Relationships Management, que es la administración de la gestión o la relación de mi cliente. Pero en español no lo van a escuchar, posiblemente nunca. Entonces, ¿a qué nos ayuda? Es un sistema en el cual tú tienes toda la información de tu cliente, sus comportamientos de compra, qué días te compra, cuánto gasta, qué compró, a lo mejor si pidió boleta, pidió factura, su correo electrónico, su número de documento de identidad, toda la información que te puedas imaginar de tu cliente es administrada en estas plataformas, lo cual te ayuda a segmentar mejor a tu cliente para que puedas enviarle, por ejemplo, correos con promociones, ¿no? O correos con diferentes informaciones que le puedan servir a tu cliente. También te ayuda, por ejemplo, en un sector de cobranzas, ¿no? Para que tú también administres ahí correctamente tu información. Entonces, es un sistema, el CRM, que realmente sirve muchísimo para cualquier rubro o para cualquier sector en el que nos podamos encontrar. Sin embargo, hay algo que sí deberíamos tener en cuenta, independientemente de sector público o sector privado, por eso lo he puesto acá en ambos sectores, lo que se debe tener presente es la finalidad, ¿no? Que el ciudadano o el cliente es el eje de todas las decisiones que el negocio pueda tomar como tal. Segundo, es la reducción de pasos y burocracia para brindar servicios rápidos, ¿no? Para poder simplificar estos procesos administrativos que ayuden al cliente a quitarse este paradigma que les decía de, no, la parte pública, mal servicio, la parte pública demora mucho tiempo, largas colas, entonces que te ayuden a romper poco a poco eso para que el ciudadano también busque o recupere esa confianza en el sector público. Tercero, garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios independientemente de su ubicación o condición económica. Esto no es algo inmediato, esto definitivamente, el que garanticemos que todos los ciudadanos es algo que es paulatino, es algo que como país nos falta todavía muchísimo por mejorar, pero que no quiere decir que no se esté haciendo nada por esto, ¿no? 4, optimización de procesos mediante la digitalización y la mejora continua. Entender que estamos en un mundo cambiante, que estamos con gente cada vez más exigente, que al público, ya sea en la parte privada, sobre todo, hoy le gusta una cosa, mañana le gusta otra cosa, hoy le gusta una marca, mañana le gusta otra marca y no te volvió a comprar más, ¿no? Entonces, hay que entender que tenemos que trabajar muchísimo de la mano con la digitalización, pero que esta digitalización me traiga como resultado una mejora continua, ¿no? Una ayuda para mi negocio. Ahora, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades en los procesos de la modernización? Tenemos, por ejemplo, ciertas brechas, que son las brechas estructurales, que en este caso es la falta de simplicidad en trámites administrativos. Ya lo hemos hablado, ¿no? Que es básicamente la burocracia, pero sobre todo donde se evidencian más estas brechas estructurales, ¿sí? Tal cual, es en las regiones menos desarrolladas, ¿no? O en las más vulnerables, por así decirlo. Otra de las brechas es la infraestructura tecnológica insuficiente como tal, ¿no? Una de sus compañeras lo mencionó en el chat. El cambio cultural, que está la resistencia al cambio en algunas entidades públicas, pero también está en la parte privada. Yo recuerdo muchísimo cuando yo en ese entonces, cuando salió el YAPE, yo me encontraba laborando en una sede de Piura, creo que estaba, en Piura, en Tumbes, bueno, estaba en una de esas dos sedes. Y recuerdo mucho que cuando tomó mucha fuerza esto del YAPE, uno de los gerentes de la sede del banco como tal, que éramos dos los encargados, el jefe de banca, que era yo, y el gerente de banca. El gerente de bancas, me acuerdo con una conversación que teníamos por ahí con el equipo, decía, no, pero es que el YAPE
es una moda, el yape va a pasar ahorita porque estamos con el tema de que sí, que el boom, que esto, que el otro, pero el yape, un año le doy de vida, me acuerdo que decía, y va a pasar de moda, ¿no? Y miren ahora, el yape está tremendamente ahora masivo, ¿no? Entonces no es que fue una moda, no es que simplemente duró un año y ya está, o que simplemente fue para un público en específico y nada más. Y esto que, por eso me refiero a que el tema de la resistencia al cambio no solamente está en la parte pública, también está en la parte privada, ¿no? Segundo, dificultad para implementar una cultura de servicio. Depende mucho, obviamente, de la cabeza del equipo, pero obviamente hay que siempre hacer un seguimiento, siempre corroborar, siempre identificar tal vez quién es el personal que tiene esa vocación no tan comprometida, ¿no? Con el cliente, no para despedirlo, no para desvincularlo, sino para trabajar de la mano con esta persona y poder sumar juntos al equipo, ¿no? Ya si no se puede, definitivamente se toman decisiones, ¿no? Justo ayer hablaba en una clase que estábamos hablando sobre jerarquías y me decía una de mis alumnitas, me decía, Miss, pero es que a veces los jefes son vistos como el malo de la película, ¿no? Porque cuando a veces no renuevan contrato, cosas así, pero es que a veces sucede por algo, ¿no? Porque si el colaborador o el personal que tienes a cargo no trabaja de la mano con el equipo o no demuestra las mismas habilidades que el equipo, pese a que has intentado mejorarlas o has intentado reforzarlas o potenciarlas y no se puede, pues lastimosamente tal vez es un personal que podría desempeñarse de alguna mejor forma en alguna otra área, ¿no? Y tal vez no en un área de atención al cliente. En cuanto a la ética, que es importante fortalecer la ética en la gestión de datos, ¿no? En no compartir información privada, porque si bien es cierto, la modernización también te trae muchísimos beneficios, también a veces hay deficiencias en que la información privada, información confidencial de las personas se publica, ¿no? Como datos personales, por ejemplo, que no es lo ideal, porque para eso existe la privacidad de cada una de las personas. Entonces, chicos, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el principal reto en el proceso de la modernización? Ya sea en una parte pública o sea en una parte privada. ¿Cuál creen ustedes de todo lo que hemos visto o lo que ustedes consideren como tal, ¿no? ¿Qué es el principal reto de la modernización que existe actualmente en cualquiera de los sectores, públicos o privados? ¿Cuál creen que es el principal reto? Tal vez para algunos puede ser el hecho de la resistencia al cambio de repente, ¿no? O tal vez la parte económica, la falta de inversión, tal vez. Pero desde su perspectiva, desde su posición como tal, ¿cuál creen ustedes que es el principal reto que tenemos dentro del proceso de modernización, público o privado, en general, en el que ustedes quisieran comentarnos por ahí en el chat? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, chicos, a ver por ahí Yamila, Sonia, Sofía, Ruth, Rosa, Ronald, Paquita, Olivia, Natalia, Mishu, Luis Ángel, Lucía, Catherine, Karen, Yulisa, Juan Diego, Ismael, Gloria, Erika. Por aquí tengo un usuario que es una empresa, que es Dismacons, Angie, Ana Ortega, Alejandra. ¿Cuál creen ustedes que es el principal reto que tenemos dentro de la globalización? Perdón, dentro de la modernización. Estoy yo pensando en globalización. Dentro de la modernización. Hemos visto varios, ¿no? Hemos visto algunas brechas, hemos visto inclusive algunos videos que nos hablan un poquito de cuál es el principal también reto de la modernización que podríamos encontrarnos como país. Tal vez para ustedes en algún momento han tenido alguna mala experiencia en algún sector público o privado y tal vez por ahí pues dicen, no, para mí yo creo que el principal reto porque tuve esa experiencia en algún momento es esto, ¿no? Tal vez de repente por ahí, no sé, inclusive uno de los principales retos, por ejemplo, puede ser tal vez que el personal, ¿no? Adopte esta modernización, adopte esta tecnología o esta digitalización como tal y se acople a estos procedimientos y pues trabaje obviamente de la mano con ello para que se pueda reflejar siempre en la calidad
Correcto, Mishu. Es uno de los principales retos, exacto, tal cual. Los costos para implementar las nuevas tecnologías, ¿no? Definitivamente es uno de los principales retos que existen. El hecho de la inversión, el hecho de tener los costos que acarrea poder implementar estas plataformas digitales o modernizar ciertos sistemas, ¿no? Definitivamente es uno de los principales retos. Por aquí nos ha puesto el principal reto en la modernización, tanto en el sector público como privado, es la resistencia al cambio. Las personas suelen sentirse incómodas ante lo nuevo, sí, realmente, sí. Y eso a veces se cree que pasa más por un tema generacional, que puede ser, tal vez, también, pero yo lo he visto realmente en jovencitos. Yo tengo 32 años y lo he visto en chicos de 23, 24, 25, y lo he visto en personas de 50, 55, de muchos años, lo he visto inclusive en algún momento conmigo misma también, lo he visto con chicos de mi edad, entre otras personas más. Este gerente que les comentaba, que hablaba del YAPI, que era una moda y que le daba un año de vida y nada más. Me acuerdo, él en ese entonces pues tendría que 47 años por ahí de repente, ¿no? Y no era una persona tan mayor, pero sin embargo, a veces el tema generacional no es tanto, sino tal vez es la misma formación personal que uno tiene, ya sea por medio de lo desconocido o por la adaptación a las nuevas tecnologías y procesos. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, Mishu y Katherine. Entonces, chicos, esto es lo que tenemos preparado como hoy para ustedes en cuanto a la modernización, tanto en la parte pública como en la parte privada. No sé si alguno de ustedes tal vez tiene alguna pregunta por ahí antes de ir cerrando y darle el pase a nuestra coordinadora. Tal vez estamos bien, está todo claro. Por favor, por ahí me avisan, ¿no? Pero igual, cualquier cosita me escriben.